Bienvenidos a un capítulo más de La Chorchita, esta vez con dos invitados nuevos. Nos acompañan hoy Juan José y Santiago. Nuestros fieles seguidores sabrán que ya están disponibles los dos primeros episodios donde contamos la experiencia de varios parceros en el seminario menor. Ahora bien, esas vivencias se remontan a la época donde el fundador todavía vivía y los años inmediatamente después de su fallecimiento. Entonces, pues es bien sabido que la Legión de Cristo tuvo varias reformas en los años después y por ese motivo, en el capítulo anterior hicimos énfasis en que quisiéramos saber cómo había cambiado la apostólica o si todavía continuaban con la metodología que nuestra generación había experimentado. Entonces es ahí donde entran Santiago y Juan José. Nos envían un comentario después del segundo capítulo diciendo, hey, parce, qué bacano, qué chévere. Nosotros somos esa generación más reciente y nos gustaría compartir con ustedes pues cómo fue esa transición o cómo es ahorita la filosofía, el entorno, etcétera. Y pues muy bacano porque este espacio es para todos, no solamente para los que vivimos en una época con el fundador o en los años después, sino también ahora, qué chévere saber, qué bacano saber cómo, uy, qué se está haciendo ahora, qué ha cambiado, qué sigue igual, etcétera. Entonces, nada, muchachos, bienvenidos a este nuevo episodio. Santiago, Juan José, primero que todo, denos un contexto, una breve introducción, quiénes son, dónde viven, qué años hicieron parte de la apostólica, cuándo se retiraron, etcétera, para que nuestra audiencia pues los conozca un poco. Dale, Santiago, tú con el, el inicio, por favor. Bueno, para todos los chorchiteros, buenos días. Yo estuve en la Apostólica desde el año 2017, me ingresé al cursillo. Aunque la Legión la conozco desde que tenía 7 años, súper chiquito. Yo al Club Faro, que quedaba en ese entonces en La Estrella, en el noviciado de La Estrella. Entonces conozco la Legión pues desde hace mucho tiempo, de larga data. Ya había ido pues a misiones con el Club Faro, con todo. Entonces ya fue como en el 2017 pues que el paso definitivo a estar en la Apostólica, en el cursillo. Hice el cursillo con Juan José y ahí nosotros continuamos en el precandidatado, ambos ingresamos a precandidatado, 11º. Yo seguí 12 y noviciado también, hice una parte del noviciado. Y pues sí, a ver, soy de la ciudad de Medellín, creo que se me nota un poco en el acento. Entonces hay muchas cosas que pues no me afectaron tanto, como bien ellos dicen en los capítulos anteriores, como con el mecatero, con un poco las vistas de la familia, pues uno como de Medellín no le afectaba tanto y antes era lo opuesto, ¿no? Uno antes era mecato a los que estaban pues más lejos, que se les vaya más rápido, entonces eran cosas que uno sí tenía otra visión, otra Santi, perspectiva. déjame te interrumpo ahí. ¿Tú ingresaste entonces en qué grado? ¿Séptimo, octavo? No, yo ingresé para décimo, para Para PEC. décimo, precandidato. Sí. Ok. ¿Y por qué si ya conocías desde antes la Legión, por qué no te habías animado a ingresar en los cursos anteriores? Por mamitis. Porque uno, pues uno ya más o menos sabe cómo era la vida legionaria y hay unos que son muy duros, o sea, uno veía pues como vivían los apostólicos, que vivían pues con mucha fraternidad y uno solo le llamaba mucho la atención, el estilo de vida también me llamaba la atención como a ver, para coger un poquito de machura, ¿sí me entiende? Pero al mismo tiempo uno ya hay unos que dejar la casa, el colegio y además en esos grados, pues uno sí se la pensaba mucho, entonces... pero entonces, ¿qué cambió para que tú dejaras eso de lado y dieras el paso de ingresar en décimo? Pues primero que todo, yo decía, bueno, pues mejor empiezo mi formación ya, o sea, ya cuando está en noveno, yo ya estaba con más contacto con el padre Charles Bertil, entonces él me motivaba mucho realmente. Entonces yo, bueno, mejor empiezo la formación de una vez, antes de que uno ya llegue a los grados más pesados, pues en cuanto a mundo, décimo y once, y uno pues después se desboca, o ya no le importa. En cambio, qué bueno dar la juventud desde ahora por Cristo, ¿no? Y también como ya uno venía como inmerso en ese ambiente, uno lo sentía más, ¿sí me entiende?
Entonces yo, bueno, vamos a dar el salto de una vez y ya que sea lo que Dios quiera, o sea, dar la juventud por Cristo. Fue más que Perfecto. todo Pero eso y Juanjo, el Padre Charles. vos tenías entonces una inquietud vocacional clara antes de entrar a la apostólica, no fue solo con la duda, sino como yo, vos ya sabías que querías ser sacerdote o cómo fue esa parte. A ver, yo hasta más o menos octavo siempre pensé en tener una familia, ¿cierto? Casarme, esposa, hijos, pero ya cuando estaba como en octavo, ya pues que cada vez como que se me llama la inquietud de sacerdote, pero legionario, pues que era lo que yo conocía. Cada vez se me llama la inquietud, lo empecé a rezar mucho, a pensarlo mucho, y yo dije, bueno, la única manera de resolver esta duda es entrando pues a la apostólica, al menos desde mi percepción y mi punto de vista. Entonces yo, bueno, vamos a entrar a la apostólica, allá resolvemos bien la duda, no entré como convencido de ser sacerdote, es que voy a ser sacerdote, pero tampoco entré como, ay, sí, vamos a entrar a la apostólica porque qué rico, pues como muchas veces pasa todavía con los menores, ¿cierto? No. Ahí yo entré como, bueno, vamos a resolver la inquietud acá, y si se da para el sacerdocio, si lo tengo, perfecto, adelante, y si no, pues también perfecto, vuelvo a mi casa y ya está. Ish. Dale, entonces ahorita vamos a regresar sobre ese punto porque me parece muy bacano que hoy en día con todas las redes sociales, con los celulares y eso, pues todavía haya personas tan maduras, porque yo considero eso bastante maduro, uno en décimo, decir como que parce, yo le voy a dar la oportunidad a Dios de saber si es mi vocación o no, si es mi camino o no. Cuando hoy en día por lo general está uno en TikTok, Instagram, tales, y todo eso se puede desviar para otra cosa. Entonces, nada, Juanjo, por favor, tu turno. Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan José López, yo hice 3 cursillos cuando entré a la apostólica. Mi primer cursillo lo hice por allá en el diciembre del 2013, que sería para entrar a séptimo. Y yo hago todo el cursillo, súper contento de la vida, hasta el punto de las gimnasias, que lo comentaban en el video anterior. A mí eso me mató, el estado físico nunca fue muy fuerte. Y en la primera gimnasia yo dije, hasta luego. Me salí, busqué colegio afuera, porque no me iba a aguantar un ejercicio físico tan fuerte que ahorita lo extraño, pero bueno, ni modo. Luego, eso en el primer cursillo, yo alcancé a recibir uniforme. Hice un segundo cursillo para entrar a noveno. Pasó más o menos lo mismo, un tema de mamitis y me salí. Realmente yo con la apostólica, bueno, mi historia con la apostólica es bien peculiar, porque yo entré no por un proceso de reclutamiento como se le hacía a los demás, la reclutación vocacional que iban a los colegios y los invitaban a... Conmigo fue bastante diferente, porque yo descubro la Legión a través de un retiro espiritual de una comunidad laica, donde los padres legionarios iban a confesar, y recuerdo que un padre llevaba un montón de CDs, y había varios CDs, estaban uno con las caras de algunos santos, y había uno que en el fondo era una piscina. Entonces, obviamente, un niño de, ponle tú, 10, 11 años, prefiere 1000 veces el video que tiene una piscina al video con la cara de un santo. Me recuerdo que a mí me tocó un video con la cara de San Juan Bosco, supongo que era la historia de él, y yo lo cambié con otro por el video que tenía una piscina en la carátula. Esa piscina era la piscina de la apostólica y era el video de Dios llama, quemado en un CD. Ese video yo me lo vi, ponle, desde que yo estaba en quinto hasta séptimo, me lo habré visto unas 100, 200 veces. Mi plan favorito era sentarme a ver Dios llama. Pero en el mundo de hoy existen cosas y yo me sabía eso de memoria, yo era el hombre más feliz, me encantaba el plan de conocer la apostólica, de estar. Recuerdo que yo terminando quinto, yo suponía que en la apostólica, como te digo, yo no tenía ningún contacto con ningún sacerdote, entonces mis papás me acompañaron hasta la portería de la apostólica, literalmente a tocar puerta, hola, yo quiero entrar. Entonces, recuerdo que el padre Martín Tafoya, fue el que me recibió porque era el encargado de la gira de Oriente, me recibió, me dio el recorrido y me comentó pues que no recibían hasta séptimo. Entonces yo duré con ese deseo de entrar a la apostólica todo un año extra, todo un sexto, donde yo estaba encarnizado en que yo quiero ser sacerdote, esto y lo otro. Entro al cursillo, en el cursillo todos son flores, porque son actividad tras actividad y hay juego, aunque a mí el fútbol nunca me gustó, yo me lo aguantaba. Para mí la mortificación era el fútbol. O sea, yo por amor a Cristo me voy a echar un partido de fútbol.
Entonces recuerdo que el cursillo pues bastante bien, todo lo disfrutábamos bastante, llegaban las posadas a disfrutar, comida rica, tales, ejercicios espirituales, súper bien. Llegó la primera gimnasia, clases y me fui. Luego, por allá en noveno, vuelve a entrar la inquietud, venga, es que yo me fui por algo tan bobo como el ejercicio, imposible pues que yo no sea capaz con eso. Y ya me di cuenta que el fondo de lo que me faltaba era un tema de mamitis, era un tema de que yo pues, no me aguantaba sin mi mamá todavía tanto tiempo, porque antes los cursillos, por lo menos mi cursillo de séptimo, era un cursillo donde los apostólicos tenían su visita de diciembre, pero los cursillistas nos hacíamos cargo de la casa. Entonces los cursillistas tomábamos las responsabilidades de los apostólicos que se iban. Entonces quedaba el director de capilla, quedaba todas las sí, el arrastraguas, en todas general. las variantes de todas las responsabilidades que uno veía como, qué chévere, yo quiero tener una responsabilidad, pues la teníamos en esta semana. Entonces uno entraba en el cursillo, que era terminando noviembre, y la primer visita a casa era por allá en mayo. Era la visita de Día de Madres. Total. Eso fue como el primer choque. Yo dije, no, pero es que yo voy a estar tanto tiempo. Eso que yo soy de Guatapé, entonces no era como una distancia tan larga para mis papás. Ellos me visitaban cada 8 días, porque la visita cuando nosotros estábamos era cada 8 días recurrente. Y cuando no nos visitaban, pues el tiempo de la llamada sí era todo el día, no era solo media hora como comentaban ustedes en el capítulo anterior. En cambio, teníamos pues todo el día para hablar con ellos, con los amigos. Yo recuerdo mucho que yo me pegaba llamaditas con amigos aunque no dejaban, realmente yo me iba de la apostólica a echarse uno las llamaditas, que con el amigo, que con la amiguita, que no sé qué. Y Juanjo, el basurero. ya vamos a ir a ese segundo punto, que es como el contexto de cuáles eran las normas antiguas y las de ahora o las más recientes. Pero entonces ese fue tu segundo cursillo. Ese fue mi segundo cursillo para noveno. Ajá, y tampoco. Luego, y tampoco me quedé, conocí a varios, tales, decidí salirme y entro a cursillo con décimo, que es el cursillo que comparto con Mazo. Ya. Que es un cursillo bastante diferente. En este cursillo sí nos dan visita a casa, incluso la visita a casa fue para el 24. Entonces pasamos Navidad con la familia. Recuerdo mucho que, bueno, mi hermanita cumpleaños el 22, entonces yo pedí un permiso extra para que me extendieran un día la visita y pasar el cumpleaños con mi hermanita y me la dieron. Entonces sí eran visitas mucho más diferentes y ahí ya me quedé, hice desde, pues académicamente cursé décimo y 11, ya para 11 había discernido pues que el camino vocacional no era el mío y salgo y ya voy para una universidad, que incluso los padres desde que estaba en la apostólica me dieron la oportunidad de presentarme a las universidades públicas, de salir para y pues pasé. Entonces son realidades que sé que nada más con ese contexto, yo noto un montón de cosas que uno dice que, o sea, sí, es que es muy cambiado, es súper cambiado. Ni pensarlo en la época de nosotros, o sea, ya inclusive nosotros fuimos, o mi generación fue la última que no hizo ICFES, porque inclusive una época en que no nos dejaban hacer los ICFES. Ahora me estás contando que tú podías aplicar a universidades, inclusive estando allá en la apostólica. Sí, o sea, a mí me dejaron hacer el proceso para comprar el PIN, ir a los exámenes de admisión, revisar las fechas, estar pendiente. Incluso como evidentemente a mí no me gustaba el fútbol, y esa va a ser una premisa durante todo el podcast, a mí no me gustaba el fútbol. El prefecto en ese entonces, que sabía que para mí fútbol y gimnasia eran prácticamente lo mismo, me decía, pues usted ya se mortificó en gimnasia, vaya, aproveche el tiempo. Recuerdo que yo tenía un proyecto, que escuche el proyecto para lo que me daban tiempo de juego, que era ir a descargar música. O sea, el proyecto era ir a la sala de cómputo y yo tenía mi USB llena de canciones donde me daban tiempo para hacer eso, que uno antes el tiempo lo valoraba un montón porque como que siempre seguía ciertas normas y ahorita uno lo valora mucho porque esa manera en la que uno estructura el tiempo ahorita para la vida universitaria, laboral, ayuda un montón. Entonces recuerdo mucho eso y que me daban la oportunidad de estudiar para los exámenes de admisión, estudiar para estar revisando constantemente las fechas, los cambios y ya publicaban resultados. Y es más, cuando a mí me reciben en las universidades, fue prácticamente una fiesta en la casa porque
no se había dado que alguien que saliera ahí mismo de la apostólica lo recibieran en universidades. Sé que no fue el primero al que le dieron el permiso. También es cierto que yo llevaba muy buena relación con los padres. Algunos me dirían que era el de la rosca. Entonces, ahí estamos, la generación, estando ahí en 11. Creo que eso fue 1 o 2 días antes de ir a presentar la prueba ICFES. De hecho, hay una foto en la que están vendiendo los lápices que el día de los ICFES nos levantamos pues súper temprano pues para ir a presentarlos y obviamente tenemos que tener misa, era domingo y pues en la religión siempre tenemos la costumbre de ir a misa todos los días. Entonces, tuvimos misa como a las 4 de la mañana, creo. Y ahí el padre nos bendijo los lápices, los borradores, los sacapuntas con los que vamos a presentar los ICFES. Pero Como no muy madrugamos curioso. tanto. Eso fue misa de sábado en la noche, haciendo liturgia de ¿Fue en la domingo. noche? ¿Sí? Sí, porque incluso Ah, después de esa misa tuvimos una cena especial con el rector. Ahorita que lleguemos a la foto llegaremos. Esta fue la promoción que teníamos, esta fue la generación. Éramos nosotros 8 los de 8. 11. Ahorita de la generación solo queda uno en la legión, que es el que está a la derecha, al extremo, el hermano Omar, Ya. que ahorita está en segundo de filosofía, si no estoy mal. Esa foto yo estaba en 12, creo. El último año. Muchachos, Sí. venga, entonces, para rebobinar un poquito, cuéntenos, por favor, cómo les pareció a ustedes los primeros 2 capítulos. O sea, ¿se los sorprendieron con algunas cosas? ¿Qué cosas fueron nuevas para ustedes? Algo que ustedes digan como que, uy, no sabíamos al respecto de esto. No, realmente no me sorprendí mucho, porque algo muy bonito en la Legión y en la Apostólica, que es que, aunque hayan unas generaciones, siempre se cuentan como las historias de las antiguas o cómo era todo antes. Entonces, realmente, como no es un colegio, pues, estrictamente hablando, es un seminario, es una apostólica, y en la Legión, pues siempre hay como ese espíritu de comunidad muy, muy latente. Entonces, nosotros ya conocíamos mucho, es más, conocíamos, aunque no lo conocemos pues de presencia, pero sí por las historias conocíamos al prefecto que ustedes comentan, a otros prefectos pues que también les decían unos tiranos, a los rectores pues también los oímos hablar, oíamos anécdotas, entonces digamos que no nos impresiona mucho, o al menos en nuestro caso no nos pues generó como impresión o que no las conocíamos. De pronto algunas anécdotas muy particulares que ustedes comentan, pues sí, eso pues no se transmite o no llega pues tan lejos. Pero digamos que el esquema en general de lo que se vivía en esos años sí lo sabíamos perfectamente cómo era realmente. Y nosotros pues más o menos, a nosotros nos tocó una transición. Nuestra generación fue una generación muy particular porque le tocó la transición de la anterior apostólica y la nueva apostólica que se estaba formando. De hecho, nosotros a la vida anterior, pues, de cómo se manejaba todo el esquema de la apostólica, le decíamos el ancien régimen, el antiguo régimen, ¿no? O sea, era como un antes y un después. A Juan José a mí nos tocó, de hecho, en el cursillo, finalizando el cursillo, que llegó un visitador de Roma, que lo había mandado al Vaticano, para que analizara cómo está la apostólica y de ahí, pues, dar como pautas acerca de las cosas que deberíamos hacer, que queríamos tomar, como para todo ese proceso de renovación de la Legión después de lo del fundador. Porque realmente la Apostólica de Colombia está como muy rezagada en muchos puntos. No digamos porque los padres no quisieran, sino porque la Apostólica de Colombia, como usted lo comenta en los anteriores podcasts, siempre fue la más dura de todas. Y eso siempre se supo y siempre se ha comentado. Tanto es que muchas cosas, hasta nuestra generación, pues todavía la otra apostólica están muy lejos en otros cambios y nosotros seguíamos con cosas del antiguo régimen. Entonces, realmente sí, y también por la personalidad de nosotros los colombianos, no sé, por ejemplo, habían cosas que a nuestra generación le chocaba que nos cambiaran, ¿cierto? Habían cosas de disciplina que nosotros decíamos, porque no seguimos como en el antiguo régimen o ya no están volviendo un colegio normal, ¿cierto? Éramos cosas que decíamos porque no nos gustaba como toda esa transición, o sea, había cosas que uno sí eran evidentes que necesitamos cambiar, pero habían otras que nosotros sí seguíamos como muy aferrados a ese pasado y nosotros como que no queremos que nos quiten esto, pero aún así las directivas sí, tenemos que quitarlo, la iglesia nos pide esto. Entonces fue como nuestra generación fue muy peculiar en ese aspecto, porque digamos que vimos ambos, un poco de ambos mundos, ¿no? No como ahora está, tampoco como a ustedes les tocó, pero sí ambos. Fuimos como la transición del, como le decíamos, del antiguo régimen y la nueva apostólica o lo que Roma les pidió a la Legión de Cristo con las apostólicas. Parce, Entonces qué sí lo bacano eso. sabíamos. Y ya te voy a dar el paso,
Juanjo, para que complementes ahí, porque no se oculta pues cómo era la parte de la filosofía antigua. Entonces son siempre como muy honestos y muy transparentes en ese cambio. Sí, justamente, igual lo que se trataba no era como de tratar de ocultar la historia, ni mucho menos, porque son realidades que todos conocíamos, que tanto se pasaban por el boca a boca, es que me contaron, que a él le contaron, que a él le contaron, que a él le contaron, sino que realmente era una parte activa de la vida en comunidad, eran las chorchitas, como tiene nombre pues el podcast, en el que muchas veces los prefectos que habían sido apostólicos nos contaban su pasar por la apostólica, qué diferencias habían. Sí, por ejemplo, me acuerdo que a mí me decían que yo era un quejica, porque las gimnasias que nos tocaron a nosotros no tenían punto de comparación con las gimnasias que eran de su generación. Por ejemplo, la vuelta al tablazo, por lo menos a mí nunca me tocó hacerla. Nosotros en la gimnasia, el examen de gimnasia era subir trotando hasta el Bosque Encantado y volver, que yo nunca llegué, pero ese era el examen. Ya. Que recuerdo mucho que siempre la materia que yo más bajita tenía era educación física y era porque la nota se refería por la materia de gimnasia. Pero bueno, en relación a los capítulos anteriores, sí, realmente no es como una sensación de sorpresa, es más como una sensación de nostalgia por recordar también parte de historias que a nosotros nos pasaban. Yo me acuerdo que a un compañero, por hablar cuando el rector había tocado la campanita y no había dado el Cristo Rey Nuestro, cuando terminó de comer lo mandaron a abrazar una columna del pasillo, mientras el resto estaba comiendo y charlando en el comedor, pues. Y un montón de cosas que uno recordaba, por ejemplo, los desayunos que ustedes tenían totalmente en silencio, nosotros no nos tocó totalmente en silencio, sino era simplemente hacíamos la lectura del Santo del Día y ya después nos daban el Cristo Rey Nuestro, y un montón de diferencias que uno lograba ver y que era como ve que particular todo lo que va cambiando a lo largo del tiempo, y por eso se me hace muy chévere la experiencia pues de este podcast con nosotros que somos generaciones mucho más nuevas en cuanto a lo que salimos de la apostólica. Y ahorita, pues en el presente, yo que hago parte del Regnum Christi y estoy bastante cerca a la apostólica, puedo decir que las cosas siguen avanzando y siguen avanzando para mejor, su relación con las familias, su manera de ver el mundo, cómo se entienden no fuera del mundo, sino apóstoles dentro del mundo y cómo lo pueden cambiar. Realmente es bien bonito ver esos avances y cómo todos los avances van siendo para mejor, aunque uno a veces no lo entendiera, como expresaba ahora Santi, uno veía realidades y nos decía, no, pero es que estábamos antes mejor, cuando teníamos las reglas antiguas o cosas así, incluso no lo podía ver como es que antes estábamos mejor, pero logra ver uno como la legión desde Roma, pues que mandaba el padre Gerardo, venía a hacer las visitas, cómo nos iban ubicando y como tratando de llevar hacia el objetivo real de la apostólica, que era un lugar de discernimiento vocacional. Sabíamos pues que todos los que pasábamos por la apostólica no íbamos a acabar de sacerdotes, pero no por eso era como echar en saco roto los años, sino que aprendieron un montón de habilidades, tanto humanas, espirituales, sociales, que pues si ahora estamos donde estamos, realmente es gracias a los años, por lo menos en mi realidad particular, es gracias a los años que viví en la apostólica y la formación que recibí. Entonces sí era como un sentimiento de nostalgia de ver qué bonito cómo la apostólica ha impactado a través de los años en todas las generaciones. Entonces sí me transmitía mucho. Y metámonos ya de fondo a cosas específicas. ¿Cuáles son esas reglas que ya ahorita mencionaban ustedes, por ejemplo, que a nosotros nos tocó que era solamente una llamada el domingo y eran 30 minutos? En nuestra época también eran solamente visitas cada 15 días a la apostólica, pero a la casa era prácticamente cada 3 meses. No se podía Navidad, no se podía 31. Estaba viendo ahorita una foto que ustedes mandaron y era una foto del PlayStation. Esto para nosotros es algo súper novedoso, o sea, jamás se nos hubiese pensado eso. De hecho, no teníamos celulares. Los celulares los entregaban los domingos en la tarde, ni siquiera todo el día, no, en la tarde, y era para hacer su llamada y lo tenías que volver otra vez a regresar hasta dentro de 15 días. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que ustedes dicen como que, uy, mire,
esto cambió, esto también, ustedes tenían esto, nosotros ya no, porque a la gente también le interesa ahora cómo se está manejando todo ese tema. Yo desde ahí tengo dos puntos de vista. Entonces, si querés, Santi, arranca vos con lo que nos tocó a nosotros. Y yo tengo acceso a la información pues, que hay ahorita de cómo se está llevando en la apostólica, que también hay ciertos cambios en cuanto a lo que nos tocó a nosotros. Entonces, si Dale, querés, empezar vos y ya dale, ahorita retomo y complemento. dale, Santi. Bueno, a nosotros nos tocó una transición, ¿cierto? Porque cuando nosotros empezamos en la apostólica, sí había empezado la llamada como desde las 3 o 4 de la tarde, si mal no recuerdo, como hasta las 5:30 que iba a empezar la película. Entonces nos tocó como 3 horas de llamada, 2 horas y media más o menos. Y con el pasar de los años, el tiempo en la apostólica, por ejemplo, cuando yo empecé fue así, y ya cuando estaba en 12, ya el celular nos lo daban después de misa, hasta que empezara la película, que era como las 5:30, 6. Entonces ya sí era todo el día del domingo. Eventualmente ya había que entregarlo, el proyecto también nos lo entregaba cuando estábamos en 12, nos lo entregaba después de misa, y cuando estábamos empezando Juanjo y yo, nos lo daban a esa hora, como 3, 3:30, algo así. No recuerdo exactamente la hora, pero era, si había un tiempo realmente. Las visitas eran cada 8 días. Al principio no podíamos salir, o si salíamos era como a lugares cercanos. Ya después sí había mucha libertad hasta ir a la casa, pues sin pedir permiso ni nada, entonces siempre fue como muy relajado ya después al final Con lo que estábamos hablando de de las las visitas. Venga, sí, como así que las visitas, ¿en serio cada que ustedes pidieran, entonces podían ir a la casa? Entonces, anteriormente, pues uno llegaba y le decía al rector, padre, voy a salir con mi familia, y el rector pues le da permiso, ¿cierto? Pero pues ya cuando ya al final, ya en 12, a finales de 11, ya usted simplemente salía con la familia y ya no tenía que ir al superior o al prefecto o al Pero, rector. pero ese Padre, hoy día de vamos. visita nada más, el Sí, domingo. el día de visita Ah, ok, simplemente, ok, sí, ok, claro. perfecto. Y seguían siendo pues los domingos. De hecho, pues mi familia, como era de Medellín, pues no me visitaba mucho. Y otra cosa que cambió eran los tratamientos de ortodoncia. Entonces, muchos que teníamos ortodoncia, bueno, la mayoría iban a Río Negro, que ya tenían como su odontóloga, y la mayoría apostólicos iban en Gallada, pues allá donde ella, y estaban toda una mañana. Yo empecé la ortodoncia antes de ingresar pues a la apostólica, entonces yo la tenía en Medellín. Entonces yo cada 15 días bajaba a Medellín en semana, mi mamá organizaba la cita en semana, y yo amanecía hecho en mi casa. Entonces, por eso mi familia casi nunca iba a la apostólica, porque pues yo bajaba, no sé, un martes en la tarde, después de las clases, amanecía en mi casa, el otro día tenía ortodoncia y ya regresaba a la apostólica otra vez a tener clases en la mañana. Entonces era como, pues era muy ya más relajado en ese aspecto, porque anteriormente en la Legión eso era impensable, o sea, que Claro. uno le dieran un permiso cada 15 días para bajar a la casa a amanecer, y a ortodoncia era impensable. Yo lo que veo Entonces, entonces es que abrieron mucho más los caminos de comunicación y convivencia con la familia, entre el apostólico y su familia. sí, Los claro. 24 y los 31 creo que ya hubo una época donde ya podían ustedes ir a la casa también. Sí, como le digo, nosotros en el cursillo, bueno, eso lo decía Juanjo, terminamos el cursillo el 24 de diciembre. Ese íbamos a la casa hasta el 30 de diciembre. El 30 de diciembre regresamos a la apostólica para tener el retiro de fin de año el 31. Eso sí, pues nunca haya perdido. Y teníamos el retiro de 31, ya pues seguíamos con la vida ordinaria. Entonces eso fue pues como algo que, de hecho, nuestra generación fue la primera que le tocó, la segunda que también nos tocó como ese periodo de transición de la segunda, sí, de transición de 25 y todo, pues la octava de Pascua en la Ok. apostólica. Nosotros ya nos tocó simplemente hasta el 24 y hasta el 30 en la casa. Entonces fueron unas vacaciones pues buenas. Y Las betas, ahorita con las respecto a visitas, eso, ellos se van hasta el Puente de Reyes. Ellos regresan a la Apostólica después del Puente de Reyes. O sea, desde el 24 hasta después de Reyes. Desde tipo el 17 ellos alcanzan a tener todas las novenas en su Ah, casa. Ya los ok. visitas son mucho más grandes, Melo. Ok, pero si querés ahorita lo retomamos. entonces ese fue uno de los aspectos que cambió las visitas familiares o el compartir con la familia en cuestión de las reglas y las exigencias, porque habíamos comentado en el capítulo 1 y 2 que ya era mucho, o sea, yo creo que ya se pasaban en cuestión de que no podías, digamos, tener los pies juntos, cruzados,
tenían que ser siempre juntos, porque si no Bueno, castigo. nosotros también nos tocó eso de los pies y nunca cambió eso, sí, siempre se mantuvo. Si nos veían con los pies cruzados, obviamente nos bajaban nota, de hecho nuestra generación nunca tuvo eso de la bandera de María ni nada, porque nosotros siempre nos olvidamos eso de los pies o teníamos algunos con mala postura, entonces la generación nunca tuvo, porque siempre teníamos mala nota en eso de la bandera de María, entonces realmente nunca obtuvimos, pero eso siempre se Sí, mantuvo, la siempre, disciplina siempre había sí. un par con malas posturas. Y recuerdo, por ejemplo, el profesor Juan José, el profe de inglés, él siempre era ultra tajante con eso, que 4 manos al escritorio, que siempre las manos arriba, que los pies juntos nunca en la tablita, y un montón de normas que ahorita uno se ve que se sabe de memoria, Don que sí es Francisco una también. exigencia mucho más radical, aunque es cierto que no en todos los momentos, o sea, realmente este tema era solo en los espacios de clase, pero pues Sí, en los eran las cosas espacios de de clase. entretenimiento, cosas así, normal. Pero era también mucho más flexible por lo que me contabas ahorita de que, no quiero participar en la gimnasia o no, participabas en la gimnasia, pero no en fútbol, entonces te daban opción para Pero hacer otra actividad. eso ya fue a él al final de 11 porque es Rosca, que era rosca los nada más. padres también, pero los padres, pues ellos ya a final, la mitad de año, cuando estábamos en 11 ya ellos iban preguntando, ¿ustedes van a seguir o no van a seguir? Entonces los que sí queríamos seguir, pues como con la vocación y con el negocio, pues nosotros pues sí seguíamos como dando la toda, ¿cierto? Mientras que los que ya habían decidido como seguir una vida laica, a ellos los padres sí les daban como más esa libertad, como bueno, ellos se van a ir, entonces la apostólica pues que empiece también a propiciarles pues como un espacio más universitario y que pues apliquen, no solamente Juan José el que lo dejaban ir a los exámenes de universidad y eso, sino que era también a nuestros compañeros y hermanos que iban a pasar a la universidad. De hecho, habían varios de Bogotá que les dieron permiso de coger vuelos durante una semana para que presentaran los exámenes en octubre, para allá en Bogotá con las universidades. Entonces, los que íbamos a ir en la apostólica nunca tuvimos esa necesidad, porque pues queríamos seguir y ya está. Pero los que sí se iban a ir, los padres sí les daban, pues, o sea, Juan José fue el que veía más permisos y hablaba más, pero realmente a todos los que no iban a seguir se les daba como ese espacio de estudio para el examen, mire las vacantes, mire esto, teníamos acompañamiento psicológico para la vocación, pues ya orientada a una vida universitaria. Entonces fue nuestra generación la primera que tuvo ese espacio realmente aplicado en la universidad, de orientamiento vocacional psicológico, de que a ellos se les da permiso de faltar en horas de juego para estudiar, para hacer otras cosas pues ya más afines a la vida que están pensando tomar. Entonces sí vimos como la primera Parce, pero generación. qué bacano eso. Qué bacano que, o sea, que te brinden ese apoyo para una nueva transición, porque no es fácil, obviamente, el seminario, aunque sea el seminario menor, pero hey, la universidad y eso, esa fue una de las cosas duras para uno, digamos, después salirse. Yo decía, uy, parce, es que yo no tengo ni ICFES. O sea, es que yo estoy en cero. Yo nunca, y ni el apoyo psicológico, ni emocional, nada. En nuestra época tú decías que te ibas a salir y o te metían castigo o te enviaban de una para la casa y ya está. O sea, no es que Casi se que Y por la podía. puerta callado, de atrás y se sí, despide. no se podían despedir, nada. Cero, cero. Yo me Ajá. acuerdo que un compañero mío que era pues mi mejor amigo me tuvo que dejar una nota ahí en los casilleros abajo de donde guardábamos las cosas y me dijo como que, oye, bacán, me voy, pero llámame y seguimos hablando. Porque lo que usted decía, no se podía ni despedir, ni continuar ahí, ni absolutamente nada. Ajá. En cambio, nosotros sí tuvimos, cuando los compañeros se iban, teníamos un espacio para despedirnos, o íbamos al kiosquito y hacíamos un asado, unos tacos, algo, con nuestros compañeros como un motivo de despedida, porque, o sea, es que no éramos simplemente compañeros de clase, éramos hermanos, o sea, estábamos 24/7 casi todos los días del año. Es cierto que teníamos, las visitas a casa realmente nunca cambiaron, siempre se mantuvieron cada 3 meses, 4 días, pero como le digo, como ya habíamos apertura con la familia y más permisos, una cierta laxicidad con los permisos, eran más laxos, pues era más fácil también asimilar esos 4 días en la casa, entonces no era tan problemático. Entonces realmente, o sea, es que vivimos mucho, convivíamos mucho, manteníamos juntos como comunidad, como siempre, eso nunca cambió por lo de las comunidades, lo del orden, todo siempre se mantuvo. Entonces los padres entendieron que si usted la noche a la mañana no hay un hermano y usted preguntar por él, porque anteriormente lo que se hacía era eso, usted preguntaba por Sí. uno que se iba y era tabú, usted no podía preguntar, no podía hablar.
Bueno, y A eso uno nos le confirmará, decían, ¿cierto? Eso es lo que uno escuchaba que, a uno le decían simplemente está muerto o murió, así, ajá. literal. Entonces ya uno Mira que sabía que ya Entonces, ahorita, bailas. entonces Dale, eso a Juanjo. nosotros ahorita, pues sí nos cambió mucho. Dale, Juanjo, Juan. dale con tus comentarios. bueno, justo el tema de las despedidas y tal, yo creo que también partía de lo dependiente que era uno con su superior y con el director espiritual. O sea, yo, por ejemplo, realmente desde que empecé a tener la certeza de que no iba a seguir, yo fui el primero que lo comenté, porque seguía siendo tabú. Era como, no, usted va a decir que se va, entonces se la van a montar y no sé qué. Yo fui muy tranquilo con eso y yo, padre, la verdad, yo no voy a seguir, yo veo que el camino sacerdotal no es el mío. También es cierto que yo era muy bien portadito, o sea, yo maldades no hacía, o si hacía no se daban cuenta, pero el tema Nosotros las de... hacíamos. Exacto, entonces a mí yo tenía la rosca, como decíamos, pues tranquilamente, entonces yo empecé a pedir los permisos y tal, y gracias a que yo lo empecé a hacer, varios compañeros se animaron a ver, ven, es que no está Hugo, y realmente necesitamos un acompañamiento, y ahorita las generaciones actuales, cuando ellos salen de 11, ellos les dan un acompañamiento, ese 12 que antes se hacía dentro de la apostólica para unirse al calendario B, que es el que se usaba en la Legión. Ahorita lo hacen por fuera, mientras estudian inglés, mientras viven fuera en su casa, mientras están conviviendo más en el mundo para tener un discernimiento más completo y se hace todo un espacio de transición. Y ese 12 ya no es solo para los que quieren seguir, como era en mi tiempo, sino que se hace tanto para los que siguen como para los que salen y tienen todo ese proceso de acompañamiento, como de irse soltando de la apostólica, que es bien bonito y se agradece bastante. Luego, bueno, con respecto a lo que comentaba Mazo, ahorita las generaciones actuales tienen visita a casa. Los apostólicos se van a su casa cada 15 días y los precandidatos van una vez al mes a su casa. Van por el fin de semana. Y cada 3 meses tienen visita larga de 5 días. ¿Qué? Espérate que estoy en shock todavía. Sí, Tampoco exacto. O sea, sabía esa. ahorita, A mí como sí. te comentaba, ahorita ellos terminando sus clases el viernes en la tarde, se terminan las clases alrededor de las 12, almuerzan, salen a su casa y vuelven el domingo en la noche para tener clases el lunes. Entonces ya no tienen ¿Qué? catequesis. Ya no tienen apostolado. Y ni Pues lo hacen paseo. con el ESID. Pero es que ahorita son muy poquitos, o sea, realmente ahorita la apostólica tiene 20 pelados. O sea, ya funciona más como un tipo colegio, que es Sí, no, o de sea, lunes a cada 15 viernes. días, pero pues siguen siendo internos, siguen estando ahí. Pero pues tienen, a ver, ahorita la idea es que estén muy unidos todavía a su familia, porque ya el momento para desprenderse de ella será después en el noviciado y a través de, porque ha sido la visión que tiene la apostólica desde la Legión, el cómo se ve la apostólica. Total. Entonces están mucho más unidos. Ahorita se hacen lo que se llamaba la convivencia mamá-hijo, la convivencia papá-hijo, que es que los papás venían a la apostólica todo un fin de semana a dormir con nosotros y acampábamos y juego de fútbol y toda la cosa. Uf. Sí, Las mamás. eso es un tema muy bueno tocarlo, gracias Juanjo, porque lo comentas. Eso de la convivencia padres e hijos, nosotros fuimos como la segunda generación que nos tocó, pues nos tocó la segunda vez cuando nosotros ingresamos. Eso lo inició el Padre Jesús Bustos, que era también como para abrir ese proceso de reapertura, como la familia y los legionarios no estamos peleados, ¿cierto? Como anteriormente pues se notaba o se percibía eso. Entonces habían convivencia una de madres y una de padres. La convivencia de madres e hijos, las mamás iban a la apostólica desde el viernes hasta el domingo, y ellas, como no podían pues dormir en la apostólica, porque eso, pues hasta que yo me fui, siempre se mantuvo que una mujer no duerme en la apostólica, prestaban fincas o se miraba pues a ver dónde se quedan las mamás y ellas se las llevan pues en carro en la noche y volvían en la mañana para la meditación y eso, porque vivían todo el día con nosotros, o sea, todo lo que hacíamos. Obviamente eso hay que ser un poquito maquillado, porque por ejemplo el almuerzo de los sábados no lo hacíamos allá a paseo obviamente, sino que hacíamos actividades ahí dentro de la apostólica, pues como juegos físicos con las mamás y así, pero el almuerzo sí daban comida poquita, porque nosotros también el almuerzo de los sábados también era
con todo respeto, una porquería, o sea, no era tan Era un bueno. sándwich, eso era el almuerzo. O sea, No, realmente que bueno, nosotros el sábado eran dos panes con un tomate y salsa de ajo, o sea, ni sándwich llegaba, o sea, es una cosa si no le asquerosa. echaban mortadela y queso, exagerado. No, pero la mortadela de queso, Muchachos, por Dios bendito. pero yo sí veo que por acá sí hay mejores Bueno, cositas. esa foto si querés lo dejamos para cuando estemos hablando con los profes, porque esto fue un asado que hicimos a fin de año con el profesor Juan José por un tema de inglés. Ah, Entonces, si querés eso lo tocamos ahorita, pero realmente la comida de los sábados sí fue simplemente un sándwich y No, ya está. tremendos paseos. ese fue el Esto fue el paseo de paseo de fin 11, de año de 11, la generación, que nos fuimos a Guatapé con el con padre la familia. Charles. Exacto, que Ah, nos fuimos con el padre Charles y los hermanos. Esa era la lancha de un tío pues que nos la prestó, nos hizo el recorrido y subimos la piedra pues gracias a unas donaciones y unos contactos. Es que con eso los nos fuimos corriendo, de hecho, hicimos una carrera, ¿Y éramos qué muy te iba a locos. decir? Y también iban entonces a misiones de vez en cuando. Sí, íbamos a misiones Semana en Santa. Navidad y en Semana Santa. A mí Navidad no me tocó, a mí solo me tocaron megamisiones de Semana Santa, que pasó algo que no se nos dejaron llevar los teléfonos. Bueno, por lo menos a mí, porque yo iba de camarógrafo e incluso hicimos videos para llevar a los hermanos porque solo fuimos de misiones los precas. Los apostólicos hacían misiones, pero ahí en el tablazo. Ah, sí. Buf. Nosotros sí Oiga, ¿y nos íbamos eso? Eso Eso fue era una Carta posada. Reyes. Ah, Reyes. Sí. Yo ya se disfrazan en Halloween y todo. No, Esa salió fue la tan... Carta Reyes. Ya. La carta de Reyes, ¿qué es para los que no tienen conocimiento del seminario? Vale, la Carta Reyes ahorita se dejó de hacer, apenas se está volviendo a hacer en la apostólica. La Carta Reyes es una tradición que tiene la Legión en la que uno tomaba los hechos significativos del año, a veces lo acoplaba con una película, a veces como que se inventaba una historia y se grababa un video para proyectarlo, mientras agradecía a los reyes y se hacía una petición normalmente como temas espirituales hacia el qué queremos pedir. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que el chiste siempre era a los mayores se le pedía sentido común porque siempre hacían pendejada tras pendejada. Y así un montón de situaciones que era como un espacio para reírse y compartir en comunidad. Todos, y eso era carcajada tras carcajada, cada comunidad preparaba su carta Reyes, que era un video. Bacano, bacano eso. Entonces, muchachos, yo creo que llevamos ya 45 minutos. Quiero tocar un tema como tal ya que ustedes nos digan como su reflexión al final de estos dos episodios y como también para concluir el tema general de la apostólica. Sobre todo, Juanjo, tú que has tenido la experiencia ya de conocer diferentes generaciones, de conocer cómo la Legión, al menos en Colombia, en la apostólica, ha ido modificando ciertas normas, ciertas reglas, ciertos comportamientos. En tu modo y también como profesor, y nos puedes ampliar un poco sobre eso, ¿cuál sería tu reflexión? ¿Es para bien, para mal? ¿Hay cosas que se pueden mejorar? ¿Te gustaba más lo antiguo? ¿Te gustaba más lo nuevo? ¿O crees que ya por fin encontraron los legionarios como ese balance que ellos querían? Nada, es como tus conclusiones finales. Vale, entonces, a ver, realmente ha sido un camino, ¿no? Desde el hecho de que ustedes, por ejemplo, no tenían el ICFES porque es que no lo van a necesitar y lo que realmente estaban haciendo era anclarlos porque les estaban quitando la oportunidad de presentarlos y después presentarse a universidades o haciendo más difícil el proceso de salida. Ahorita se hace todo lo contrario. Es un proceso de acompañamiento porque se entiende la apostólica no como un primer seminario en el que ya todos están encaminados a ser sacerdotes, sino un espacio propicio para el discernimiento en el que uno va tomando las decisiones de acuerdo a su vida y cómo lo está viendo. Pero siento que en ese aspecto es muy positivo porque los chicos van a ferias universitarias, van y conocen las diferentes carreras, se les empapa un montón de cómo es el vivir fuera también. Se trata como de tener un balance y que ellos entiendan que no están fuera del mundo, sino que están en el mundo viviendo una realidad diferente en vistas a un proceso posible vocacional.
Luego, me parece que ha sido un proceso. Y no crees tú que de pronto eso pueda desanimarlos un poco en la cuestión de la vocación? Porque Es que me parece, antes sí, se entiendo tu hacía pregunta, eso pero porque era como que no, entre menos veas, menos tentaciones vas a tener de otra vida que no sea la religiosa. es que ahí va el tema, es que uno las tentaciones las recibe de pecados y la vida laica no es una vida de pecado ni es una vida fuera de la iglesia, es entender el papel laico dentro de la iglesia. Por eso, por ejemplo, ahorita la apostólica es la casa reino en el Reino Christi, y los jóvenes tenemos allá nuestras horas santas los jueves, tenemos varias actividades los domingos, porque es importante que los chicos vean que el camino religioso no es el único. En ese sentido, no es que por abrirles van a tener tentaciones, sino que se les están dando la oportunidad de discernir, porque es que discernir es tomar una decisión de dos cosas buenas, tanto la vida laica como la religiosa. Entonces, no me parece que lo que se les deba hacer es cerrar los ojos como se les hacía antes. Incluso a mí me tocó, sino, sino venga, es que abramos el panorama, veamos cómo son las cosas y qué podemos hacer realmente para que los chicos tomen una decisión y puedan seguir su camino, tanto en su vida laica como en la apostólica, a través de lo que Dios quiere para ellos, porque recordar que al fin de cuentas la vocación no es una decisión propia, sino es el entender lo que Dios quiere de mí a través de las meditaciones, de la oración y todo esto. Entonces me parece que la Legión ha estado tomando ese camino, un camino en el que a los chicos no se les tiene por la fuerza, por decirlo así, o porque es que es la única opción que conocen, sino que aún conociendo todo lo bello que hay en las distintas realidades, soy capaz de discernir y darme cuenta que Dios me tiene llamado a esta vocación específica. Ya. Entonces sí me parece algo muy bueno que está haciendo la Legión. Me parece que es importante no perder la historia y algo que se valora es que los chicos siguen en contacto con esa misma historia a través tanto de los formadores como de profes que han pasado también por el camino con la apostólica e incluso legionarios que fueron y tal. Y siento que es bien bonito para ellos la realidad de sentirse acompañados en un proceso vivo. No son simplemente reglas que se pusieron en un libro y hay que seguirlas, aunque son reglas que se pusieron hace 20 años, sino que es un proceso de acompañamiento de ver qué necesita el mundo, ver qué necesitan los chicos de ahora y ver cómo los podemos acompañar hacia su vida en el futuro, tanto como sacerdotes como si no. Parece bacano. Y gracias por esa reflexión, porque yo siento que hubo una época donde era vocaciones a todo costo, ¿entendés? Entonces, ese vocaciones a todo costo llevaba a que ellos mencionaran como que hey, el mundo es malo, ¿entiendes? Y por eso te tenemos que enfocar o te tenemos que meter en esta caja donde no existen las visitas familiares, exacto, donde están muy, muy centradas las reglas, donde tienes que hacer esto y esto, como cuando tú ves los caballos que van por las calles que te le colocan las dos orejitas acá, es así todo el tiempo. Y era mucho por eso de que se consideraba de que el mundo o la familia o la parte exterior era contra la vida religiosa. Y creo que ahorita, como tú mencionas, están dando como esos pasos para lo que tú dices, para hacer realmente un discernimiento, porque los jóvenes no pueden hacer un discernimiento si no conocen bien las dos opciones, ¿me entendés? Si no, no sería decidir, sería simplemente una obligación. Y Santi, tus conclusiones, yo sé que tú también llegaste inclusive a la época del noviciado. Entonces, si querés contarnos un poco sobre esa época, sobre lo que veníamos hablando de cómo te parece que ha evolucionado la Legión o la congregación en todo este sentido. Bueno, el noviciado yo creo que ha cambiado, evidentemente, al menos en la época que me tocó, pero tampoco mucho. El noviciado es como que siempre se ha mantenido, ¿cierto? De pronto cambian algunas cuestiones de horario y eso, pero realmente se mantiene muy estable, porque pues el noviciado siempre ha sido como lo mismo, no se renuncia al mundo, ese conocimiento más profundo de la Legión, ese enamoramiento de Cristo y de la Legión más profundamente, y aunque usted conozca el mundo, y el centro civil pues aún más, ya tiene que vaciarse de él, ¿cierto?
Entonces eso como que digamos, no, al menos en mi época no cambió mucho. Normalmente pues a nosotros nos decían que eso iba a ser el noviciado, entonces no es que llegáramos así como engañados, como, ay, yo no me esperaba esto, no. Y estaba bien, ¿cierto? Me parece que el noviciado es necesario que tenga ese tipo de disciplina, realmente, y más para la vida de la Legión que es tan apostólica, así se debe preparar uno así. Tú sientes que te prepararon bien para esa época del noviciado? Sí, yo creo que la apostólica en el equilibrio en que la encontramos está bien. Actualmente yo no sé si me parecería, si hubiese ingresado a la apostólica como está, ¿cierto? Porque era como muy colegio desde mi punto de vista, porque pues no es que mantenga ya ni hace tiempos que no voy a un bazar al año y ya está. Entonces, más que por lo que uno escucha y así. Pero realmente yo no creo que hubiese ingresado, porque pues yo la veo como muy colegio. Entonces, pues yo digo, pues para estar en el mundo, sigo yendo a convivencias y si me meto en el noviciado, ¿cierto? Pues más fácil, ¿no? Y más en un colegio, pues, que no tiene amiguitas, o sea, es más del todo un colegio. Entonces, no sé hasta qué punto yo hubiese ingresado. Yo creo que comenté la apostólica estuvo bien en la transición, ni demasiado, pues, así súper rígido como cuando a ustedes les tocó, como el Ancien Regime, pero tampoco, pues, como hasta ahora que hay como la apertura es necesaria y está bien, porque es cierto que uno tiene que saber las dos opciones, pero tampoco pues hasta el punto que hoy en día lo manejan, ¿cierto? En mi perspectiva, pues, mi punto de vista. Y yo creo que ese equilibrio en el que Juanjo y yo vivimos, nos mantuvimos con la apostólica, estuvo muy bien para nosotros ingresar al noviciado, estuvo de hecho perfecto, porque ya medio conocíamos el mundo, como le digo, de hecho no sé si a Juanjo le tocó, nosotros nos tocó creo que fue en 11 a finales, o Juanjo ya se había ido, en 12 nos tocó algo que llamaba Street Faith, que es algo que los hermanos hacen en Humanidades, en Roma también, que es que van por la calle con una cruz y post-its, y entonces uno le dice a la gente, pon tus intenciones, nosotros vamos a rezar, tenemos juegos ahí, canciones, entonces la gente se acerca, porque es muy interesante ver a los seminaristas ahí como jugando, pero al mismo tiempo rezando, y hay sacerdotes confesando ahí, y eso impacta mucho. Entonces nosotros también tuvimos fotos de Street Faith, de hecho por ahí pusimos alguna. Entonces también sí salíamos mucho al mundo, teníamos la conversación con las personas, pero al mismo tiempo manteníamos como esa vía más conventual, si se quiere, que se tenía en su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que estuvo bien ese equilibrio que nosotros, que Juanjo y a mí nos tocó pues como vivir en la apostólica, en esos tiempos de apostólicos, me parece a mí que era como el punto medio exacto. Pues no era ido, habían cosas que había que pulir, ciertamente, pero digamos que para mí estaba ahí perfecto porque habían de las dos, o sea, se conocía el mundo, había más apertura con la familia. De hecho, eso del play, que se nos olvidó comentarlo, era porque la mayoría en la llamada familiar, como ya era más larga, pues que como en la vida es tan monótona en la legión, pues usted y su familia, pues también uno se desapega mucho, entonces hay que ir a conversar con ellos tanto rato. O sea, la mayoría, créanme que con media hora estaba bien para la mayoría. No estoy diciendo que tendrían que dejarlo media hora, no, está bien que la gente todo el día, pero para la mayoría uno habla un ratico y ya está. Entonces, la mayoría, cuando ya acabamos de llamar a la familia, media hora, 40 minutos, como mucho, porque es que no tenía como mucho que conversarles. Y nosotros estamos en la juventud, o sea, a nosotros nos importan los amigos, realmente. Entonces, se juntaba todo el desapego, los amigos, y pues uno está ahí feliz. Entonces, sí, no teníamos la opción de ir a jugar Play. Entonces, en la llamada familiar, o era llamada familiar, o jugar Play, o juegos de mesa en comunidad. Entonces, la mayoría llamamos a la familia un ratico y ya pues cuando ya nos saludamos nos ponemos a jugar Play en comunidad y nos gustaba más. Entonces era muy bueno por ese aspecto, pues porque aunque sí es cierto que la familia, pero vamos a ser un poquito realistas, uno como joven, también la familia, uno la deja, independientemente que sea una legión o no, usted la deja en segundo plano y usted prefiere a sus amigos. Y la legión, pues usted tiene hermanos que son un poco más que amigos porque usted está ahí con ellos siempre, entonces o sea, ese acercamiento de la familia es bueno, es importante, sí, porque en la legión anteriormente se pasaban, como le digo, que llegar a un punto medio, pero yo creo que el punto medio estaba ahí donde estamos Juanjo y yo, o sea, familia sí, y no solamente por ellos, sino también por nosotros, porque es que nosotros, pues, ¿para qué nos van a embutir a la familia si nosotros, pues, queremos algo entre nosotros? O sea, yo me acuerdo que en la visita de mitad de año, que eran como 20 días, la mayoría ya estamos desesperados por volver a la apostólica, o sea, incluso Juanjo nos decía, nosotros en la mesa cuando llegamos y conversamos, nosotros llegamos súper contentos y nosotros, ay, yo estaba aburrido en mi casa, ya quería volver a casa, la mayoría teníamos esos pensamientos. Entonces yo no lo veo como algo negativo,
sino algo incluso positivo para la en la que nosotros estábamos de adolescencia, que preferimos muchas veces a los amigos. Y como la apostólica, pues convivíamos mucho, no nos hacía tanta falta en la familia realmente. De pronto sí a los más chiquitos, a los de séptimo, octavo, sí, eso sí les puede beneficiar porque todavía son muy niños. Pero a los precas realmente no nos hacía mucha falta la familia y entonces no lo vimos pues como algo negativo, no lo veíamos como una imposición mala, ¿no? Sino que lo veíamos en el equilibrio. Como le digo, o sea, preferíamos llamarlos, saludarlos, porque eso no era solamente mío, toda la generación de nosotros hacía eso, llamarlos, saludarlos y ya nos íbamos a jugar play o a jugar juegos de mesa, hacer otras cosas, pues porque pues no teníamos mucho que hablar con la familia, saludarlas, decirles que estamos bien y un poquito más, o sea, no. Entonces realmente son buenas esas decisiones de que se alargue el tiempo de llamada y que haya más posibilidades de estar con su familia, pero que por la misma etapa en la que nosotros estábamos, o los jóvenes llegarán o están, no es como tan necesaria, ¿sí me entiendes? Es bueno que haya la apertura a la posibilidad, que tampoco se cohiba a eso, pero pues realmente los jóvenes no les interesa pues mucho aprovecharlo, ¿sí me entiende? Porque están con sus hermanos, entonces yo creo que, que usted como que le metan la familia a, como más o menos lo que yo percibo, no sé si Juanjo ya me corregirá, por boca y ojos como que no, porque incluso por la edad, de pronto a los apostólicos sí, los apostólicos más chiquitos sí, pero a los jóvenes y más a los pecas, eso no, como que no los, pues al menos a mí, a mi generación, no nos interesaba mucho realmente. A mí me Entonces yo parece creo que chévere rescatar, por ejemplo, y qué pena, Dani, sé que estamos concluyendo, pero se abren un montón de cosas. No, yo te veía haciendo caras también de que quiero responder, quiero... Es que Suéltamelo, después quiero suéltamelo. decir que lo silencio y me pongo a hablar. No, pero a ver, varias cositas. Por ejemplo, una decisión que se tomó que me parece súper interesante y no te la comenté, es que ahorita no se reciben chicos de séptimo. Oh, Ahorita se reciben de octavo para arriba porque se vio que séptimo eran muy chiquitos para separarlos completamente de la familia y lo que generaba era este distanciamiento que tampoco es sano. Porque, por ejemplo, a mí si hay algo que me recrimina a mi familia ahorita es que no, es que usted es muy desapegado, usted le da igual pasar el 24 solo, pasar el 24, ir a la misa de Navidad en la Apostólica o estar con la familia. Y yo, pues sí, es que así crecí. Entonces... Ese tema, por ejemplo, me parece que es muy de nosotros y que nos pasó por las circunstancias que vivimos. Hay que recordar que son niños todavía, o sea, son pelados entre 13 y 16 años. Entonces, no son estos jóvenes grandes que ya van decidiendo, sino que realmente necesitan su familia. Y me parece que es bien bonito darles la oportunidad de que sigan compartiendo con ellos, a pesar de no vivir directamente con ellos. Y los chicos lo valoran un montón. Realmente ellos valoran la cercanía que tienen ahorita porque se les ha contado y pues durante las clases se les cuenta que realmente esa no era la realidad completa que antes sucedía y son asombrados y se preguntan cómo podíamos nosotros sobrevivir a ese tipo de circunstancias. Y yo, no, y eso que a mí me tocó fácil. sí. Que vean los capítulos de la Apostólica y los que siguen el noviciado para enterarse. Y precisamente por eso es que quisimos crear este espacio, esta mesa, no solamente para contar nuestras experiencias, sino las de ustedes. Y que lo que yo decía, creo que en el primer capítulo al final, y me acuerdo perfectamente de la frase que fue, si nuestros familiares o nuestros conocidos se preguntan por qué somos así, en tu caso, Juanjo, de que te decían como que a usted le da igual pasar 24, 31, o sea, miren estos capítulos, es que nosotros fuimos educados o fuimos enseñados con una metodología, con una filosofía, y lo que decías, de 13 a 16, 17 años es cuando tú estás formando tu pensamiento, tu personalidad, tu carácter. Entonces, sí o sí, eso te acompaña para el resto de la vida. Entonces, Por eso me parece tan importante estos cambios que se han sabido hacer a través de la oración, a través del espacio que tiene la Legión de cómo ha entendido sus seminarios menores, para tener un espacio verdaderamente claro en el que ellos puedan como seguir y tener claro que ellos siguen siendo parte de su familia a pesar de estar en un seminario menor. Porque a exacto. muchos nos pasó que cuando salimos fue un choque de que es que yo ahorita ni me siento parte de mi familia y me hace falta las posadas y me hace falta esto y aquello. Y bueno, realmente me parece que han sido cambios bien bonitos y la apostólica va haciendo cambios a mejor. Por lo menos es mi punto de vista y mi perspectiva. Por lo general o por lo que se escucha, creo yo, cada uno pues puede sacar sus conclusiones y por eso pues los invitamos a que dejen sus comentarios.
pero al menos desde mi perspectiva y desde la suya, creo que han sido positivos. Entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias por este espacio, por este lugar, por este podcast. Bacano seguir en contacto. Ahí estamos en YouTube, estamos en Instagram, en TikTok. Cualquier cosa, pues nos dejan sus comentarios, nos dejan sus preguntas y las vamos respondiendo. Entonces, Santi, Juanjo, un abrazo grande, se me cuidan bastante y nos vemos entonces en un próximo capítulo.